¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor por su amor, por su misericordia? Saben, en el país de China y de Japón crece una variedad de bambú llamado bambú moso. ¿Cómo se llama el bambú? Es una planta fascinante que encierra para nosotros una enseñanza espiritual. Vamos a ver de qué se trata. Lo primero es que la planta de bambú moso se pone en la tierra, se planta, y los primeros 5 años parecen inútiles. Digan conmigo, los primeros 5 años parecen inútiles. No brota del suelo, no hay tallo, no hay hojas, no hay señal alguna de crecimiento. A simple vista todo indica que la semilla fracasó, pero lo que no se ve es que durante esos 5 años el bambú está echando raíces profundas que le permitirán sostenerse cuando llegue el momento de su crecimiento. Cuando ese momento llega, ocurre lo sorprendente. ¿Qué ocurre? En solo 6 semanas el bambú puede crecer hasta 30 metros de altura. Eso es un crecimiento explosivo, veloz y poderoso. Pero no sería posible sin los años de preparación que tiene el bambú en lo oculto. Así sucede también con la iglesia del Señor. A veces queremos resultados rápidos, números, atajos, multitudes, influencia inmediata, pero Dios trabaja en lo profundo. Primero, en el temor a Él, en la fortaleza espiritual, en la unidad y en la edificación del cuerpo. Dios se toma su tiempo para procesarlo a usted y procesarme a mí en lo que nadie ve. Es un proceso que está escondido para usted y para mí. El libro de los Hechos también muestra este proceso profundo en el corazón de la iglesia primitiva. Sufrió persecución, pruebas, purificación, pero se mantuvo firme, guiada por el Espíritu Santo, de la mano del Señor. Y entonces, cuando estuvo lista, se dio un crecimiento explosivo y vivo que impactó hasta el día de hoy el mundo. Necesitas tú y yo saber que hay secretos que están en la Escritura que nos abren la puerta para ver aquello que Dios quiere traer como un crecimiento explosivo a tu vida espiritual, a mi vida espiritual y a toda la iglesia en general. Dile al que tienes al lado: vas a crecer. La forma de alcanzar nuevos niveles en la fe es descubriendo los secretos. Quien descubre un secreto, también le pertenece lo que el secreto esconde. Así que permítanme mostrarles en las Escrituras algunos principios que serían secretos fundamentales para el crecimiento. Para eso vamos al texto en Hechos capítulo 9 y verso 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Amén y amén. Lo primero que dice la Escritura es que apareció en los creyentes el temor del Señor. Digan conmigo: el temor del Señor. Qué impresionante. Qué impresionante saber que lo primero que Dios hizo fue poner su temor entre el pueblo. Ahora, ¿de qué manera lo hizo? Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo viene, empieza un movimiento inusual. Hechos capítulo 3, la multitud empieza a unirse. Hechos capítulo 4, se manifiestan las primeras ofrendas grandes para el viaje misionero. Pero también se manifiesta dentro de hechos importantes como el de Bernabé, sembrando allí, llamado el Hijo de Consolación, sembrando allí una herencia que le habían dado para el viaje misionero. Surgen Ananías y Zafira, de quien ya hablamos en estos días, queriendo imitar
la siembra de Bernabé para recibir la cosecha de Bernabé, pero mintieron. Y Dios tiene que erradicar la hipocresía, y Ananías y Zafira terminan muertos. Y dice que cuando la gente vio morir a Ananías y Zafira por mentir al Espíritu Santo, vino el temor del Señor sobre la iglesia. Ahora, Hechos capítulo 5, Hechos capítulo 6, comienza una evidente persecución. Hechos capítulo 7 empieza a aparecer contra Pedro, contra Juan, contra los de la iglesia. Hay liberaciones poderosas, pero empieza a aparecer un enemigo llamado Saulo de Tarso. Y precisamente en medio de la persecución, si usted lee el texto, dice que Saulo llegó a Jerusalén. ¿Dónde llegó? Y llegó con cartas para destruir la iglesia. Tenía en su mano el edicto para destruir la iglesia. Pero el escritor Lucas se toma el tiempo para decirnos que mientras estaban persiguiendo la iglesia, ocurrió algo milagroso. El temor del Señor vino, hubo paz, el Espíritu Santo fortalecía la iglesia y se aumentaba el número de creyentes. Eso quiere decir que la iglesia del Señor tiene la capacidad de crecer en medio de la persecución. Que a nosotros, mientras más nos persiguen, más pruebas nos vienen, más situaciones pasan, más cosas vienen en contra de nosotros, es porque lo que está a la vuelta de eso es mejor, es más grande de lo que hasta hoy he estado viviendo. Bendita la prueba que te puso de rodillas, bendito el problema que te puso a orar, bendito sea. Y el temor del Señor vino. Ahora, uno cuando se estudia teología, uno ve una clase que se llama filosofía. La mayoría de cosas en la construcción del pensamiento del hombre, la filosofía es vital para cómo se construye el pensamiento de nosotros. Ahora, ocurre en ese momento que el pensador más sabio de la escritura, llamado Salomón, escribe Proverbios y escribe Eclesiastés. Y arranca el escritor de Proverbios y de Eclesiastés, Salomón, el hombre más sabio sobre la tierra, diciendo lo siguiente: todo es vanidad de vanidades. Curioso. Capítulo 1 introduce el libro diciendo: todo en esta tierra es vanidad de vanidades. Pero concluye Eclesiastés diciendo: he visto un bien debajo del sol, un mal debajo del sol, que los hombres se afanan por conseguir, por tener. Y esto, ya hay ricos que el dinero no los deja dormir, pero bendito es el hombre que teme a Dios, porque el que teme a Dios entonces tendrá paz. Y empieza a hacer comparaciones y saca una frase célebre que es la que quiero compartirles a ustedes: porque he visto debajo del sol que es bueno para el hombre temer a Dios y apartarse del mal. Fácil. Eso se lo dice a usted y me lo dice a mí. Primero, el que tuvo 1000 mujeres y la plata para sostenerlas, y eso no le dio felicidad. 2, tuvo todo el dinero que quiso y empresas, y aunque Dios lo había hecho el hombre más próspero, este bendito hombre vendía caballos y madera. Fue un empresario exitoso, pero eso tampoco lo sació. También aparece en la escritura que este hombre, Salomón, era un hombre que Dios le dio paz en todo su reinado, y eso tampoco lo sació. Por eso su conclusión:
Es mejor al hombre temer a Dios y apartarse del mal. Digan conmigo, temer a Dios y apartarse del mal. El temor a Dios no quiere decir miedo a Dios, es reverencia a Dios. Lo lindo es que este temor edificaba la iglesia. Digan conmigo, el temor de Dios edifica la iglesia. Eso es bien importante, muy importante. Vivían en obediencia por el temor al Señor, andando en el temor del Señor. Digan conmigo, andando en el temor del Señor. Los dubaitas, ¿los conocen? Los dubaitas estuvieron en medio de un desierto en Emiratos Árabes, conocido como parte de la Unión de los Pueblos Árabes, y eran chozas construidas en medio de un desierto a más de 40 grados centígrados. Aquella población, los dubaitas, recibieron en ellos quizás un edicto de ser una población que se iba a quedar así. Pero aquella población empezó a centrarse en sus recursos y a construir. Eso es lo que se conoce hoy como Dubái. Dubái es el país más importante de los Emiratos Árabes. Su población empezó teniendo 8,000, hoy llega a 87,000 habitantes. Y cuando hacen un proyecto, su mano de obra duplica la cantidad de habitantes a vivir. Es el lugar que tiene más afluencia de turistas en los países de Arabia. Tiene un aeropuerto que es una completa locura. Y aparte de eso tiene piscinas y playa en medio de un desierto. No es tu inicio, son tus decisiones. Me voy para acá. No es tu inicio, son tus decisiones. ¿Quieres crecer? Decide poner el temor de Dios como la base de tu vida. El temer a Dios. Digan conmigo, temor de Dios. Y el temor de Dios no es más que apartarse del mal para honrar al Señor. Es dejar de hacer aquello que para mí es gustoso, pero desagrada a mi Dios. Es dejar el placer temporal que vivió Salomón por abrazar los principios celestiales que le dio su Creador. Salomón no tenía la Biblia que usted y yo tenemos en la mano. Solo tenía algunos libros escritos, como conocidos como el Pentateuco en la Torá. Usted y yo tenemos 66 libros, entre ellos unos históricos, otros sapiensales, otros de adoración, otros que hablan de parejas como Cantar de los Cantares, algunos evangelios sinópticos, otros libros de enseñanza para la vida práctica, y todo el compendio desde el inicio de la humanidad hasta el fin de la humanidad lo tiene la Escritura. La pregunta es, ¿cuándo me decidiré a obedecer? ¿Cuándo? A ver, van a repetir todos en un tono sorprendido, a la voz de 3. 1, 2, 3. ¿Cuándo? Hoy. Porque si lo deja para mañana, su vida seguirá igual. Muchas gracias. Hay una palabra que se llama procrastinación. Indica que usted tiene cosas que tiene que hacer, que están pendientes, pero usted vive aplazándolas. Usted está procrastinando lo que tiene que hacer.
lo tremendo de esto es que la procrastinación aparece también en la vida de los cristianos. Cuando aplazan y aplazan y aplazan las decisiones que deben de tomar. Pero el pensamiento de procrastinar debe desaparecer. Y debo de priorizar mi vida. Porque la Biblia dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Todo lo demás es todo lo que usted necesita, lo que va a necesitar. Dios se lo va a proveer cuando usted invierta su tiempo, su vida, sus ánimos, su alma, todo su ser en amar al Señor su Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Esa es la base del temor al Señor. Amo al que no veo, pero sé lo que quiere. Hoy enseñaba en la clase, en la última clase de el tercer nivel, que es método inductivo para estudiar la Biblia. Enseñaba sobre la ley. Cómo Josué se le habló de la ley. Cómo se le dijo de la ley. ¿Qué fue lo que se le dijo de la ley? Y le dijo: meditarás en ella de día y de noche, ¿verdad? A ver, ¿a cuántos de ustedes Dios le ha dado esa palabra de Josué 1:8-9? A la mayoría de aquí, ¿verdad? Y uno llora, ¿no? Ay, estaré contigo hasta el fin de tus días. Ay, tan lindo es. Pero resulta ser que la escritura dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y se lo dice 3 veces. Pero en la última vez que le dice: no temas ni desmayes. El tema es que a veces leemos la Biblia con tanta emoción y tan subjetivamente que tomamos lo lindo de esto y no la advertencia. Dios le estaba diciendo clarito a José: no temas ni desmayes. Es porque le iban a venir situaciones donde iba a venir el temor y donde iba a venir el desánimo. Y así como se lo advirtió a Josué, se lo advirtió a usted y se lo advirtió a mí. Usted le repitieron eso en la misa miles de veces y no lo entendió. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Eso lo repitió el cura en la misa miles de veces, pegado a la frase: no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarle. Para ti hoy vamos a proclamar la paz en todos los hermanos. Dale la paz al que tiene el hermano. Y como usted iba a pecar a la iglesia, le daba la mano a la muchacha: paz, mi amor. Y aprendemos de Josué que si Dios le está diciendo: esfuérzate, sé valiente, guarda y haz la palabra, quiere decir que el cristiano, el hijo de Dios, debe volverse experto en hacer, no en saber. Otra vez, debemos ser expertos en hacer, no en saber. Y cuando usted y yo nos estamos desligando de la escritura, empezando a ver la paja en el ojo ajeno. Romanos 2 nos dice: oh, inexcusable eres, hombre, tú que juzgas, porque tú que juzgas haces lo mismo. Tú que enseñas al otro que no adultere y tú adulteras. Tú que enseñas que no robes y tú robas. Dios se pone en cintura y dice: fíjese en usted. ¿Por qué tanto silencio? Me voy a bajar. Me preocupa. Tranquilo, yo tengo. Gracias. Diga conmigo: voy a hacer. No, aquí no creen. Acá. Digan conmigo: voy a hacer. Eso, ya creyeron los dos.
hasta aquella gente indigente que está en la calle en drogadicción, se sabe la Biblia, pero no pueden salir de esa vida. Porque el secreto no es el teólogo drogadicto, es el teólogo es drogadicto. No es el adúltero con conocimiento, es el ex adúltero con conocimiento. No es ser, no es saber, perdón, es hacer. De nada nos sirve saber tanto si no hacemos mucho. La teología o el conocimiento de Dios debe bajar de aquí a aquí y de aquí a la acción, para dejar de ser fariseos, escribas de este tiempo. Digan conmigo: espíritu de fariseo 2.0, ¡fuera! Con toda la persecución encima, con todos los problemas encima, con un Saulo respirándoles muerte, Lucas nos escribe para nosotros: la iglesia crecía en el temor de Dios, se fortalecía en el Espíritu Santo, tenían paz por todo lado. Un momento, pero ¿cómo paz si había persecución? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Yo no la doy con clonazepam ni con pregabalina. Yo no la doy con fluoxetina. Yo soy capaz de darte una paz que te pone por encima de tus problemas. Yo no la doy como el mundo la da. Mi paz no trata, hijo, en querer agradarle a todo el mundo. Solo por ser mi hijo serás escupido. Pero algunos cristianos quieren ser el bubalú que mastique toda la gente. Cuando tú eres la sal que cuando entra en contacto con una boca produce ganas de quitar. Tú y yo no encajaremos en este mundo. Dígale al que tiene al lado, como dijo el profeta Juan Gabriel, que no sé dónde está: no te aferres. Al que lo entendió, lo entendió. Por cierto, apréndase la Biblia como se aprendió las canciones. Porque la Biblia es la que la va a sacar a usted de los problemas. Porque usted no le puede decir al diablo: diablo, tú allá y yo acá. Respétame, bueno. Diablo, te voy a ignorar, porque no hay peor arma que la indiferencia. Dios te manda a resistir al diablo. Y el diablo no es tu marido, ni tu mujer, ni tus hijos. Porque si tú piensas que a quien debes resistir es a tu marido, a tus hijos, a tu mujer, estás peleando la guerra equivocada, nene. Tu lucha no es contra carne
ni contra sangre. Es contra unos monstruos que no vemos, pero que gobiernan naciones, presidentes, gente de autoridad, manipulan la humanidad. Contra esos peleamos nosotros. Así que si tú estás peleando, querido chico, la guerra contra humanos, está equivocado. ¿Cómo se diría en venezolano eso? ¿Está mal? ¿Está fregado? ¿Cómo diría en costeño eso? Ayúdenme los costeños. ¿Está paila? Toque al que tiene al lado y apriétele un poquito la mano y dígale: tú eres carne, mi pelea no es contigo. Dele un fuerte aplauso al Señor. Por eso cuando un predicador dice: es que Dios le pondrá fin a tus enemigos, es que Dios callará la boca de tus enemigos, él no te está hablando de la gente que te tiene rabia. No es contra carne y sangre, no es contra ellos. Amén. ¿Qué hubiese pasado si la iglesia se pone a pelear contra la carne y la sangre? ¿Qué pasa si la iglesia reúne y viene Saulo? Vamos a darle puñalada, lo que sea. Porque ahí había más de un exgamín. Simón el Celote fue guerrillero. ¿Qué le costaba a Simón el Celote coger un fusil y meterle un pepazo a Saulo? Nada. ¿Qué le costaba a Pedro coger el machete y no cortar una oreja sino una cabeza? Pero no hicieron nada de eso. Orando y predicando. Así nomás. Segundo punto, porque esto me puso bueno y necesito acabar, porque tengo hambre. La obra del Espíritu Santo, una obra que nadie puede ver. Así como el bambú de esa especie, mozo, lo siembran y durante 5 años no se ve ni una hoja, ni una raíz, no se mueve nada debajo de esa tierra, y a los 6 años en punto comienza a brotar un poco y en 30 días alcanza 30 metros de altura. Pero usted llegó a la iglesia y ya quiere tener plata. ¿Cómo dirían los caleños? ¿Cómo diría? Usted apenas llegó y es que ya, ¿cómo diría? Tiene que haber trabajo, tiene que haber esfuerzo, se tienen que ir los chanchullos, se tiene que ir la plata fácil. Dios tiene que tratar con esa mentalidad de ruina que tenés, con la pereza, con que querés todo regalado. Tiene que acabar con eso. Porque mi Biblia dice: la mano del diligente enriquecerá, mas la mano del negligente empobrecerá. Dios no hace remiendos. Dios no coge y teje tus rotos. Él daña la vasija y la hace de nuevo. Y esa obra es la que está haciendo contigo. Nadie la ve. Tu familiar te dice: ¿y eso que es quisque cristiano? Tu gente te dice: ¿y eso que es quisque cristiano? ¿Y eso que es quisque pastor? ¿Eso que es líder? ¿A qué importa lo que un pedazo de carne diga si él no sabe mi
mis madrugadas con Dios. Él no sabe lo que ocurre en mi interior cuando derramo mis lágrimas diciéndole: Señor, cámbiame, transfórmame, Dios. No te fijes en lo que el humano dice. No te fijes, porque si te fijas en lo que la gente dice, te vas a detener. Toque la carne al que tiene al lado y dígale: no es contigo. No es con la gente. No es con la gente. El Espíritu Santo hace una obra sobrenatural en el corazón de los hombres. La obra del Espíritu Santo, dice allí la Escritura, se acrecentaba y los fortalecía. Escuche esto que le voy a decir. El Espíritu Santo obra de una manera que usted y yo no sabemos. Salomón lo describe en Eclesiastés, que la obra que Dios hace en el hombre es como una mujer en embarazo, que no sabe por dónde están creciendo los huesos ni los órganos del bebé, pero ella sabe que se está formando adentro. De esa misma forma es la obra que el Espíritu Santo hace en el creyente. Si usted está aquí escuchando la palabra hoy, pudiendo estar en Netflix o durmiendo en la casa con este solazo, es porque el Espíritu de Dios está obrando en usted. Toque a la carne que tiene al lado y dígale: esto es para ti. Me voy a volver un poco profético. Porque los que quieren caminar no la van bien con los que vuelan. Porque el que vuela no tiene el ánimo de sentarse a escuchar las cosas de los que quieren caminar. Fácil. Dios quiere hacer una obra sobrenatural sobre nosotros, pero algunos queremos caminar y caminar y caminar. Cuando Dios quiere, porque nos compara como a las águilas, nos compara como a las águilas, ¿nos qué? Que alces vuelo, querido. Toca la carne que tienes al lado y dile: como el águila, alza el vuelo. Pero el águila le pasa algo, y esa es la obra del Espíritu Santo en el creyente. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos convence de todo pecado, justicia y juicio. Eso cuando estábamos en el mundo. Pero Él es quien nos recuerda las palabras del Señor. Él es quien nos habla la palabra para saber lo que hay en el corazón. Él es el que muestra lo que está oculto en nosotros, para que nosotros hagamos el cambio para poder obedecer a Dios. El águila hace lo mismo. Cuando el águila tiene que mudar su pelaje, se sube al nido más alto, y en medio de esa cumbre pasa tiempo sola, arrancando sus propias plumas con el pico. Después de que queda totalmente pelada, se arranca sus garras, y al final su pico lo golpea contra una piedra hasta quitarlo. Ese es un proceso de dolor que nadie ve del águila, porque ella está escondida en las alturas.
esa águila, después de que baja de allá, no baja igual. Y si Dios te compara a ti y a mí con un águila, debe ser porque quizás en algún momento con nuestro propio pico debemos arrancar lo que está mal. No escuché ningún amén de algún evangélico aquí. Mira el que tiene al lado y dígale: usa tu pico para arrancar lo que está mal. ¿Estamos aquí todavía? Dios es un Dios de 2, 3, 4, 5 oportunidades para el que cayó. Si 7 veces cae el justo, lo levanta. El diablo no va a querer sacarte del camino. Él quiere destruirte. Para acá. Él no quiere sacarte de la iglesia. Él quiere destruirte. Por eso es el enemigo de las almas. Y hay gente que piensa que porque ve 3, 4 prédicas ya tienen la autoridad de pelear con un diablo que es más viejo que usted. ¿Sabe cuál es la mejor guerra espiritual? No es la del zapateo, es la de la obediencia. De nada sirve cambiar la voz. Ahora se explota toda cadena de mentira. Ahora, si usted sale a mentir, ahora se explota toda fornicación, todo espíritu de adulterio, fuera, fuera. Se quebranta la fornicación, se quebranta el adulterio. Si usted vive en lujuria, la mejor guerra espiritual es obedecer. Diga conmigo: espíritu de zapateo, obedece. Haga como la canción del Patito Juan. Obedece a tu papá. Digan conmigo: obediencia. El Espíritu de Dios no lo podemos ver, no lo podemos palpar, pero sabemos dónde está y con quién está. Josué le dijeron: solamente esfuérzate y sé muy valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová el Señor, Jehová tu Dios, estaré contigo a donde quiera que vayas. Pero en la primera pelea perdió. En la primera batalla de Josué perdió. Y entonces, ¿dónde queda lo de estaré contigo? Ajá. Dios aparece en escena y le dice: es que no fue por usted que perdieron, fue el pueblo. El pueblo cogió del anatema y ellos saben que no deben coger del anatema. Por eso te advertí que leyeras la ley, Josué, para que tuvieras en cuenta eso. Ahora toma a esa familia, debe morir frente a todo el pueblo, y esa será señal
para que ninguno de ustedes tome anatema, objeto de maldición, en momentos de conquista. Jesús le hizo la misma promesa a sus discípulos: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Pero murió Esteban. ¿Y ahí qué? Pero cuando muere Esteban, sabemos por la Biblia que ocurrió algo que no había pasado en ninguna parte, solo hasta ese momento. Y es que la Biblia dice que Esteban miró al cielo al momento que sintió el golpe de las piedras y empezó a perder la vida en la tierra. Miró al cielo y la traducción original dice que vio al Hijo de Dios, al Cordero, al lado del Padre, y ambos aplaudían su muerte. El cielo aplaudió una muerte. Los discípulos se preocuparon. Pero las ropas de Esteban, manchadas de sangre, las tomó la iglesia y se las puso en los pies a Saulo de Tarso. Y ese que les causó problemas, Jesús se le aparece en el camino y le dice: ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero ¿cómo si estás muerto? Sí, cuando persigues la iglesia, me persigues a mí. Ahora me serás testigo. Diga conmigo: esa es la manera que el cielo se quita un problema de encima. Ese hijo que te hace la vida imposible, ese marido que te hace la vida imposible, esa suegra que te hace la vida, bueno, eso es bíblico, ¿no? Lo de la suegra es bíblico. Eso, todos esos que te hacen la vida imposible, un día llegarán a los pies del Señor. Pelea. Pelea, tu pelea es orando. Dios, mira lo que dicen, mira las calumnias, Señor. Quisiera que aplicara lo que dice el libro de los Salmos, cuando están aquellos salmos que dicen: véngame de mis enemigos, oh Dios. Pero hoy comprendo que el Cordero murió para no tener venganza, y me mandas a que no pague mal por mal. Y entonces dice la Biblia que cuando alguien actúa así es porque está lleno del Espíritu Santo. No te defiendas, deja que hablen. No te defiendas, deja que te difamen, porque eso muestra que algo está haciendo el Señor. Si les queda duda, Primera de Pedro capítulo 5, y cerramos con este verso para orar. Perdón, capítulo 4. Verso 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es
glorificado. Así que ninguno de ustedes padezca como homicida, ladrón, malhechor o por chismoso. Bueno, ahí lo dice más bonito, entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio? Queridos y amados hermanos, queridos bendecidos del Señor, si usted está haciendo las cosas bien, si usted está caminando derecho, escuche, y a usted lo vituperan, lo difaman, hablan mal de usted, no se preocupe. Ellos hablan mal de usted y queda Dios en vergüenza por las cosas que usted dicen. Pero saben, por su buen testimonio, Dios es glorificado. Por eso a mí me encanta cuando las lenguas se levantan a hablar contra lo que Dios ha levantado. Porque al final ocurre una catástrofe. Ya lo vivimos aquí. Solo me queda decirles lo que el Señor le dijo a Pedro: no llames impuro a lo que yo santifique. Toque la carne que tiene al lado y dígale: no sabes en lo que Dios te va a convertir. Y apriétele la mano y suéltele esta profecía: vas a ser el próximo. Dios entrega el manto